esta consultora que hace estudios en materia de seguridad, ahora presentándonos un diagnóstico interesante de lo que ocurre en materia de huachicol, de huachicoleo, lo que estamos viviendo en el país. Ustedes traen un diagnóstico ya de lo que está ocurriendo y cómo, pues no sé si pudiera venirse también para el norte estos vamos a decirlo, este desabasto. Rubén Salazar, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Luis Alberto, qué gusto saludarte. Un saludo para todo tu auditorio. Igualmente, lo mejor para ti este 2019. Por supuesto, la estrategia implementada por el gabinete de distribuir combustible a través de pipas se diseña también para identificar las estaciones de servicio o empresas que intentan vender combustible Claro. robado en los ductos, Rubén. Sí, me parece que ese es el fondo de este asunto, ¿no? No es una... Bueno, es que también López Obrador, la estrategia de comunicación, pues nosotros pensamos que tiene algunos defectos, aunque me parece que también pues, lo que trata de hacer es ocultar, ¿no? Los verdaderos planes que hay detrás de esta estrategia, que consisten en, precisamente como comentabas, generar inteligencia para saber quién está pues tanto adquiriendo y vendiendo, ¿no?, el combustible que se extrae de forma ilegal y en concreto en las estaciones de servicio, en las gasolineras. Y esto es importante porque pues sí ha sido un problema que se dejó crecer muchísimo en el sexenio anterior. Fíjate, tuvimos casi 43,000 tomas clandestinas en todo ese sexenio. Solo con Calderón hubo 5,000, con Fox hubo 1,000. Entonces no puedes comprender por qué se dejó crecer tanto, ¿no? Y eso únicamente responde pues a problemas de corrupción, también a una visión que tenía el gobierno, una visión pues prácticamente de mercado, ¿no? Para atender estos problemas de seguridad. Ellos pensaban que pues con la apertura del sector los costos iban a reducirse, los precios de los combustibles también, y pues que esto se iba a hacer menos atractivo para las bandas, ¿no?, que se dedicaban a robarlo. Pues la verdad es que pasó todo lo contrario. Entonces esto sí es un tema que me parece que en el caso del gobierno del presidente López Obrador pues va caminando en ese sentido, ¿no? No es rentable que tú sustituyas toda la transportación, ¿no?, que se hace por toda la red de ductos por pipas. Eso no se puede hacer. De hecho, la flotilla de Pemex pues, es de 1,500 unidades apenas. Entonces no va por ahí, eso va a ser transitorio. Que esto se replique en otras zonas del país, considero que sí. No considero que en el norte. Yo me parece que el segundo objetivo de ellos será la otra zona donde se ha visto más afectada esta infraestructura de poliductos, que sería desde lo que es el poliducto Minatitlán, México, estados como Puebla, el estado de Hidalgo, que es segundo lugar nacional. Eso es increíble, el lugar que ocupó en 2018 el número de tomas clandestinas. Le puede afectar muchísimo al abasto, ¿no?, en el centro del país, en el Estado de México, la Ciudad de México. Ahí tendrán que ser más cuidadosos, ¿no?, porque estamos hablando de un centro neurálgico. Sí me parece que tienen que acelerar las cosas, porque es una medida muy impopular, ¿no? O sea, gente, cuando tú cortas ese tipo de suministros, pues la gente se inconforma y puede generar esto pues también problemas, ¿no?, de algún tipo de protesta, que me parece en estos momentos no sería lo más oportuno. Yo considero que esto tiene que ser tiene que ser transitorio y tiene que reabastecer todas estas estaciones una vez que ellos ya cuenten con el control, ¿no?, de los inventarios, sepan que ahora sí van a comprarle a Petróleos Mexicanos esta partícula, pero ya bajo un sistema con mayores controles. Me parece que por otro lado también la estrategia ya lo que está planteando es un despliegue tanto de efectivos del ejército, una serie de controles sobre el personal de Pemex, para romper ese canal de comunicación, ¿no?, y de información que fluía de la propia empresa, del personal de la empresa, hacia estas bandas que se dedicaban a robarlo de los ductos. Como bien sabes, requieren la información de presión, ¿no?, variación de presión de los ductos para poder perforarlos. Y bueno, me parece que se tiene que atender eso, se tienen que desmantelar las redes de corrupción, no solo adentro, sino hacia afuera. Participan muchísimos actores en esta cadena de corrupción, distribuidores, como bien señalas, estaciones de servicio formales. Hay un mercado negro creciente. Y mira, un dato muy importante que le ha afectado a todo el país. Sonora es parte de esta problemática también. La medida en que se dejó crecer esta problemática de robo de combustibles, en prácticamente todos los estados durante 2018 creció el número de tomas clandestinas. De manera particular, en el estado de Sonora, todavía pues con un corte el mes de octubre, que fue la última información que dio Pemex en tomas clandestinas, tuvo 167 tomas durante todo ese año. Es una cifra histórica. Y esto ocurrió en todos los estados. Los 7 estados que encabezan la lista de tomas clandestinas en 2018, el primer lugar es Puebla, segundo lugar es Hidalgo, tercero Guanajuato, y le siguen Veracruz, Estado de México, Jalisco y Tamaulipas. En esas 7 entidades se concentra el 80% de las tomas.
Pero tiene Puebla, perdón, de tomas clandestinas? Puebla tiene 1,815 tomas. Ay, 1815. Imagínate, es una cifra que supera el número de tomas que hubo solo en el año 2011 en todo el país. Uh-huh. ¿Hidalgo? Hidalgo tiene un total de 1,726. De hecho, es un estado que nos sorprende la manera en cómo aumentó su número de tomas. En 2016 tuvo 344. Y pasó a 1,700 en 2018. Pues no puedes tú comprender qué es lo que está ocurriendo ahí, ¿no? ¿Guanajuato? Guanajuato, que es el tercer lugar, le sigue con 1,547, después Veracruz en cuarto con 1,338, ¿no? Y el Estado de México en quinto con 1,238. Veracruz, permíteme. ¿Y sí. Estado de México cuánto? Con 1,268. 1,268. El quinto lugar. Le seguiría Jalisco con 1,263 y Tamaulipas con 1,084. Son las 7 entidades que... 1,084, Tamaulipas. ¿Cuánto Sonora? ¿Ciento qué? Sonora tiene 167. 167, que es ocupa poco. El lugar 15, ¿no? El lugar 15, ese es un dato muy importante. Sí, en tomas clandestinas. ¿La totalidad de tomas clandestinas en el país cuánto es? Fue otra vez un récord histórico. Todavía al mes de octubre ya van 12,581 tomas, ¿no? Ya superó las 10,000 del 2017, ¿no? O sea, nuevamente se volvió a romper esa marca. Esto es... es un problema que además ha afectado muchísimo la infraestructura. ¿Sigue siendo lo mismo el huachicol de la toma clandestina? Pues lo que pasa es que es el término que ahora se emplea para también calificar hacia los que lo extraen de los ductos. Originalmente el huachicol pues, hacía referencia a muchos sectores, en concreto el transportista que adulteraba el combustible, y luego a transportistas que, digamos, robaban el combustible que estaba en buena calidad en sus automotores para venderlo y compraban combustible adulterado para sustituirlo. Pero eso hace muchos años, y esto ocurría en el centro del país, y ahí es cuando empieza el término del huachicol, que es un combustible adulterado. Ahora ya lo usan también para denominar así a quienes lo roban, ¿no? de la red de ductos. Entonces, digamos que en ese sentido pues ha habido una afectación también muy importante. El número de perforaciones pues ha dejado ya de por sí una infraestructura obsoleta de poliductos de Pemex, pues la ha dañado aún más, ¿no? Ha tenido muchos problemas para poder abastecer, bombear el combustible. La mayor parte del combustible que se bombea en el país es por ductos, prácticamente el 80%. Otra pequeña palcita que se lleva a las terminales a través de ferrocarriles y otra a través de lo que son los autotanques. La mayor parte es por los poliductos. Y bueno, el dato más importante que le ha pegado a todo el país, en todas las entidades creció el número de tomas y al mismo tiempo aumentan sus tasas de homicidio dolosos. En prácticamente todos los estados donde creció el número de tomas clandestinas, creció al mismo tiempo la tasa de homicidios dolosos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la rivalidad por el control, ¿no?, de bandas delincuenciales de este negocio ilícito, pues también se disparó muchísimo. Entonces, por eso la preocupación del gobierno actual, porque por un lado, pues está teniendo un impacto muy severo sobre las finanzas públicas, pero todavía puede ser marginal. Lo que más le interesa al gobierno de López Obrador es el impacto que está generando en materia de violencia, sobre todo en materia de violencia homicida. En el caso de Sonora, incluso donde están las terminales de abastecimiento y reparto, pues municipios como Obregón, Hermosillo, pues es donde también se concentran, ¿no?, las principales tasas de homicidios. Entonces crecieron mucho por esta presión que está ejerciendo un negocio que pues es muy redituable. Ellos obtienen todo este recurso a través del mercado ilegal, se mueve el dinero en efectivo. En estados del centro del país nosotros consideramos que incluso mucho de este dinero que obtienen las bandas delictivas pues ha sido empleado incluso para financiar campañas políticas. Entonces, todos esos aspectos pues sí me parece que tenían que haber sido una prioridad, ¿no?, de la estrategia de seguridad desde el gobierno anterior. No fue así. Y en el caso de López Obrador, pues por supuesto que es la primera vez que se busca atender esta situación desde dentro del gobierno e investigar, como bien señalas, las redes de corrupción que hay hacia afuera de la propia empresa, ¿no? ¿Y cómo estás viendo cómo lo está haciendo, Rubén? Bien, me parece que ha habido detalles en su comunicación. Yo no sé si lo hagan incluso a propósito, pero uno que me llama mucho la atención, que no coincide con la realidad, es que, por ejemplo, empieza a manejar una unidad de medida que pues no es la que maneja el mercado, en relación a que se roban 1,100 pipas, ¿no?, que fue el dato que él empezó a dar. Pues esto no es posible. La flotilla de Pemex es de 1,500 pipas a nivel nacional. No se pueden estar robando 1,000 pipas diarias. Entonces ya luego creo que el propio Obrador ya corrigió después de que lo señalamos. Él dice, es que me refiero a 1,100 pipas para decirlo a lo que equivale el robo. Nosotros tenemos la cifra, en eso coincidimos con el presidente López Obrador, de 2017,
En el país estaban robando 60,000 barriles de lo que es Magna Premium, turbocina, diésel y gas LP al día. Estos 60,000 barriles, para que el público conozca esta situación, cada barril equivale a 159 litros de estos combustibles. Entonces esto le representó ese año, en 2017, pérdidas de casi 60,000 millones, 59,300 millones nuestro cálculo, son 60,000. Y esto pues también, para comprender la dimensión, equivalía ese año al 4% de todo el combustible que se comercializaba, ¿no? Entonces esto te habla de la dimensión que tiene este asunto, pero en la comunicación me parece que ahí sí hubo un error, ¿no? Al manejar pipas, esa no es la unidad de medida, la unidad de medida es barriles. Entonces tiene que ser más claros, ¿no? Para no generar también ahí confusión. Entonces, salvo esa parte de la comunicación, me parece que es la primera vez que vemos a un gobierno afrontar este problema de corrupción que hay al interior de una de sus empresas productivas, el caso de Pemex, y por primera vez también empezar a identificar las redes de distribución ilegales, ¿no? El mercado negro. Por supuesto, también creo que algo que le hace falta, ahí también sería una crítica que hacemos, sin afán, como diría el gobierno neofascista, ¿no? Sino con un afán también de hacer una crítica constructiva, de que todavía no observamos, a no ser que sea por resguardar también, pues en este sentido, la integridad de las averiguaciones, pues una serie de planteamientos en donde se sancione, ¿no? a los huachicoleros de cuello blanco, y que esto te permita o le permita a la ciudadanía estar informada de que sí se va a hacer justicia, de que no habrá punto final, de que al menos, por ejemplo, habrá extinción de dominio en aquellos casos de funcionarios que hayan obtenido riquezas, ¿no? A partir de recursos que eran públicos, que se extrajeron de forma ilegal. Entonces esta parte me parece que haría falta conocerla, le daría más popularidad a López Obrador, ¿no? Y ahí sí creo que su política de punto final no le va a servir de nada. Él consideramos que lo hace también en buena medida para no polarizar al país, porque sí pensamos que en este negocio ilícito y en esta actividad ilícita hay mucha corrupción, puede haber muchas autoridades involucradas de los tres niveles, no solamente de Pemex, y esto lo vuelve pues un tema muy explosivo, ¿no? En términos políticos. En las tomas clandestinas, ¿quién las opera? ¿Se tiene detectado quién, por ejemplo, las opera? Sí, pues son bandas. Nosotros en 2016 sacamos un informe en donde planteábamos precisamente la operación de los cárteles, ¿no? En la mayor parte de toda esta red de ductos, todas las tomas clandestinas, pensábamos nosotros, están siendo controladas por dos cárteles en particular, que era el cártel Jalisco y los Zetas en ese año. Después estos empiezan a reclutar gente para usarla de escudo humano y de alguna forma pues repeler, ¿no? Los operativos federales. Mucha de esta gente empieza a formar sus propias bandas. Era tan redituable el negocio, pues dijeron, pues nos vamos por la libre. Los propios cárteles empiezan a ejecutar a agentes de estas bandas pequeñas de la población. Se les sale el control, incluso a ellas mismas. Crece, se dispara el problema, se hace un problema también social. Y bueno, esto pues también va a ser uno de los temas más problemáticos, ¿no? En esta estrategia federal, porque tienes muchos primodelincuentes, ¿no? Que antes pues, no se dedicaban a delinquir. Hacen esto por necesidad en muchas comunidades de Puebla, Estado de México, Hidalgo, sobre todo el centro del país, centro y sur, una zona muy castigada, no hay realmente demasiada actividad económica, ¿no? Que no sea la política o ahora este tema del huachicol. Y ahora me parece que el gobierno lo que plantea, vamos a darles becas, no sé qué tan sencillo va a ser eso, ¿no? De que las nóminas de muchas de estas bandas, pues esta gente gana entre 8 o 12 mil pesos al mes para labores de halconeo, de distribución de este combustible, almacenamiento ilegal. Es un tema terrible que no va a ser tan sencillo solucionarlo pues con estos programas de becas, ¿no? Pero bueno, me parece que cuando tú desmantelas las redes de corrupción, ahí sí puedes tener éxito y resultados porque les quitas el dinero. Entonces, sin dinero las bandas no pueden reclutar, no pueden tampoco repeler o comprar armamento. Entonces, por ahí va el gobierno y vamos a ver si los resultados que... Los riesgos, por último, que ves tú. Sí, pues mira, riesgos que al ya no tener ese flujo de información, se atrevan a seguir perforando sin la misma, y esto puede llevar a accidentes, ¿no? Explosiones en los ductos. Otro riesgo, que estas bandas pues también reaccionen, secuestren personal, ¿no? Por ejemplo, de la empresa, secuestren con el objetivo de tener la información y también de generarle presión al gobierno, ¿no? Atentados contra fuerzas de seguridad también es un riesgo que vemos. Esos tres en particular considero que, por eso es que también el gobierno pues está apoyando en el Ejército y la Marina, ¿no? Ahorita hay un gran debate con el tema de la Guardia Nacional, pero lo cierto es que para afrontar estos cárteles que muchas veces están mejor equipados y entrenados que muchas de nuestras policías,
Mandar a policías ahorita será mandarlas al matadero, con todo respeto lo digo para muchas organizaciones civiles que demandan un mayor empleo de fuerzas policiales, no tienen la capacidad para afrontar estas bandas delictivas, que son transnacionales, que es un tema de seguridad nacional, no es un tema de seguridad pública. Entonces sí me parece que en estos momentos no debemos darnos ese lujo de seguir enviando a nuestras policías a batallas que van a perder y donde van a perder la vida. Se requieren fuerzas más sofisticadas para evitar precisamente eso, que siga creciendo esta ola de víctimas del lado de las fuerzas estatales, y pues que estos problemas se frenen, ¿no? De manera, va a ser paulatina, no va a ser de la noche a la mañana, ahí también, ¿no? Se extrae de las tomas clandestinas? Se extraen, como te comentaba, nosotros estamos en el dato 2017, vamos a solicitar ya el 2018, pero en 2017 se extraen 60,000 barriles al día. A nivel nacional. A nivel nacional, así es. Es muchísimo. Barriles Lo que más robaban gasolina. era gasolina Magna. De hecho, esos 60,000, 30,000 eran de Magna. O sea, también tiene que ver con un tema de precios de mercado, ¿no? En el gobierno de Calderón, por ejemplo, lo que más robaban era petróleo crudo, pues estaba el barril como a más de $100. Entonces, sí, también las variaciones del mercado pues le van también generando mayor presión a los combustibles, ¿no? Al tipo de combustibles que más roban. Es importante, el gobierno pues en estos momentos está trabajando en identificar esas redes. Hay muchas cosas detrás de todo esto. Antes empezaron ustedes diagnosticando que era el cártel de los Zetas y Nueva Generación. Actualmente, ¿quién las opera? ¿Son los mismos? Sí, son desde cárteles, ya nuevas bandas también, ¿no? Integradas por gente de las propias poblaciones. Ha crecido, se ha diversificado, se ha prácticamente salido de control para todo el mundo, ¿no? Ya han surgido nuevas bandas que se dedican a eso, ¿no? Y es ya son bandas de huachicoleros como tal. Es la primera vez, dices entonces, que un gobierno combate esto. Es decir, sí, es la primera vez, ¿no? Y por eso estamos viendo estos estragos también, vaya, del desabasto de gasolina y todo lo que está pasando. Sí, de hecho tendrán que ser cuidadosos, ¿no? Porque generalmente cuando tú sacas, eso va a ocurrir sobre todo con las bandas más organizadas, ¿no? Las que ya se dedicaban antes a hacer temas de narcotráfico, de delincuencia organizada, las sacas de un negocio tan fructífero para ellos como pues se van a ir a otro tipo de delitos, esto es normal. Secuestro, robo con violencia, ya se estaban empezando a ir a robar trenes, ¿no? En Puebla, en esta zona del país. Entonces, ahí tendrán que tener bien amarrada esa parte para pues quitarles su capacidad financiera, ¿no? De tal forma de que no puedan desplazarse de un lugar a otro y de un delito o una actividad delictiva a otra. Es importante que esta parte la revisen. Yo considero que van a atacar más por el frente de la corrupción, precisamente para ir deshabilitando estas redes. Este problema, yo te puedo decir qué origen tuvo, tiene dos puntos claves, ¿no? En la historia. El primero, que luego lo he comentado muchas veces y algunos funcionarios de Pemex pues trataban de justificarlo. En 2009, esto fue en el gobierno de Felipe Calderón, la CONAGUA, es lo que era su coordinación de protección civil que le encabezaba el ex gobernador de Puebla, Mario Marín, le solicitan a Pemex acceso a las claves del Atlas de infraestructura estratégica de Pemex para conocer precisamente el trazado de los ductos de la infraestructura que pasaba por sus estados, de tal manera de poder llevar a cabo planes de protección civil en caso de algún desastre, ¿no? Derivado de algún accidente en la infraestructura. Le conceden las claves a los 32 gobernadores para acceder a este Atlas de infraestructura estratégica de Pemex y a los 400 alcaldes por donde pasan los poliductos y ductos. ¿Qué ocurre? Yo alguna vez comenté, pues esto le dio la información donde estaban los ductos. Me comentaban, no, pues es que eso ya era público porque pues ya se ven, o sea, están los postes amarillos, ¿no? Que vemos regularmente cuando vamos por carretera o en algunas zonas, incluso en zonas urbanas, pues es donde están los ductos. Pero más allá de eso, el Atlas de infraestructura estratégica les daba información de qué había por arriba de los derechos de vía de Pemex, ¿no? Si había casas, si había una zona baldía. De hecho, los derechos de vía de Pemex han sido invadidos, en parte por esta actividad o ya por otro tipo de razones. Pues al acceder a esta información, pues muchos encontraban que pues qué es lo que había arriba, para si había una escuela o si habían talleres. Entonces muchas de estas bandas con esta información lo que empiezan a hacer es comprar muchos de estos predios, comprar casas, comprar talleres que ya habían invadido los derechos de vía, y desde ahí empezaban a camuflar, ¿no? El robo de combustibles. Entonces, por supuesto que fue una torpeza, ¿no? Que se cometió desde entonces. Incluso hay notas periodísticas donde planteaban por primera vez que se accede a este Atlas de infraestructura estratégica, ¿no? Que es un tema de seguridad nacional y pues ya está haciéndose público.
Entonces ese tema pues lo dispara. Esto ocurre en 2009 con Felipe Calderón, lo firma Pemex con la CONAGO, y después de ahí el segundo momento que vemos clave, que dispara muchísimo esto, sería el 2013, ya con la propia reforma energética. Nosotros pensamos que de alguna forma este aumento tan acelerado que hubo de tomas clandestinas en el gobierno de Peña Nieto responde de alguna forma a la reacción de muchos grupos delictivos, sobre todo algunos que tenían hasta un cierto corte en su origen, corte nacionalista, por decir de alguna forma, para reaccionar a la propia reforma energética, como diciéndole al capital privado, pues esto es nuestro, ¿no? Esto es nuestro y pues lo vamos ahora a robar. Entonces, esta situación me parece que también de alguna forma saboteó la propia reforma energética, porque a lo que más le pegó este tema fue a la apertura no solo de lo que es la exploración y producción petrolera, sino sobre todo al sector de logística, ¿no? Tiene que ver con el almacenamiento y transportación por ductos o por pipas, que es el que más ha sido dañado. Ha generado muchos costos la pérdida de este combustible. Entonces, me parece que esos son los dos grandes momentos, ¿no? En estos últimos años, que de alguna forma también nos ayudan a entender qué fue lo que ocurrió, ¿no? Para que esto se saliera de control, que quedara en manos de estas organizaciones delictivas y que también pues estuviera de alguna forma respaldada por toda esta corrupción, ¿no? Institucional. Hay información y le podemos seguir. Ya, por último, sí, rápidamente, ¿Sonora cuánto aporta de esos 60,000 barriles de gasolina que al día se roban, dices, o al mes? ¿Cuánto es? Al día, 60,000 al día. Mira, no hay forma de conocer, ¿no? Por entidad federativa cuántos barriles, pero mira, por tema de demanda, pues es un porcentaje menor. La mayor parte se concentra en dos poliductos, ¿no? Que sería todo lo que es los poliductos que van de Salamanca al occidente y de la refinería de Salamanca, y el poliducto que va de la refinería de Minatitlán, es el Minatitlán México. En esa, yo diría también en la refinería de Tula, es decir, todo el centro del país, ahí es en donde se está robando o drenando, ¿no? La mayor parte de esos 60,000 barriles. Muy bien, entonces sería ubicado en esa parte. Pues te agradezco mucho, en verdad, Rubén, datos duros muy importantes, una radiografía de cómo está el problema y del cáncer que carga, y este monstruo que dejaron crecer y que apenas se está combatiendo. Esperemos que llegue a buen puerto, porque pues es parte de la impunidad que opera el país. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Buenos días. Muchas gracias, Alberto. Muy feliz año. Un abrazo. Igualmente, vaya tema, por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo, hay que decirlo como es. Me voy ahora a otro